endocrina. Las enzimas que ahora vamos a ver, porque ahora nos toca esta parte de digestión. Entonces, las enzimas por conductos a la luz del intestino. Esa es la parte exócrina. Y la parte endocrina es la parte hormonal, que es directamente hacia sangre. Insulina y glucagón, en este caso. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Por eso se llama glándula de secreción mixta, tanto endocrina como exócrina. Con que sepan eso, demasiado. Sí, pero está... Profe, ¿está bien decir en vez de exócrina que sean digestivos? Claro, ¿No? Exactamente. Todo lo que sea por un conducto hacia una luz... Claro, que actúa en un determinado lugar. Exacto. Son exócrinas. Las secreciones en general. Y cuando son endócrinas, van por sangre. Van por sangre. En el caso del hígado. Pero no por un conducto, sino por sangre. El vehículo, digamos, es la sangre. Por ejemplo, la insulina y el glucagón. ¿Entiende la diferencia? Sí. Sí, profe. Ahora lo repasamos con la digestión, porque Bien. viene la digestión, entonces vamos a tener... Vamos entonces a... ¿Comenzamos con la clase? Bien, vamos. Supongo que estamos todos, ¿no? Y el que no está... Porque esto Sí. Se lo pierde. Bien, Bueno. perfecto. También se las vamos a subir a la clase, por supuesto, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla en este momento? Sí. Sí, profe. Profe. Ok. Creo que era... ¿Alguien se acuerda cómo era para agrandar la pantalla en el... Pantalla completa con la copita. No, pero en PDF. Pero puede ser Zoom con la pelotita, la manito, el que está al lado, el más. La manito. Ah, Ahí. a ver si hay... Joya. Eso espero que no me lo... Y Sí, sellarlo estaría acá en bueno, el costadito, Mati. La ¿Cómo? flechita del costadito. La flechita de la barra del costado. Control H, profe. Con el control H pone el pantalla completa. Gracias. Qué genio, Muy bien. chico. Ahí está. Muy- ¿Y qué me dijeron que cerrara la...? No sé qué dijeron que cerrara. Pero esta es la segunda parte. No, la primera parte. A ver, para. Primera parte, esa. Ajá. Sí, esta, pero no la abrió. La tenés abajo. Pero está... Ahí se está abriendo, me parece, Mati. Uno de está 14. abierta. Bueno, ¿Qué pasó? sellemos todo y Vamos de empezamos. vuelta. Empecé a guardar, sí. No. Ningún guardar. Bueno, No. Bien. Vamos de vuelta. segunda parte. Sentía que ya como hace. Ahí está. Esa. Ahora sí. Ahora sí. Control H. Ok. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Vamos. Miren, vamos a hacer una primera parte más rapidita porque es más fácil de la fisiología de los monocavitarios para después entrar más de lleno en la fisiología de los policavitarios, de los rumiantes, que eso es como que más nos interesa a nosotros por el tema de los bovinos. ¿Bien? Entonces, a ver, la primera... esa. Esto es para repasar un poco cómo los habíamos agrupado, que está corregido. Presten atención a esto, porque las filminas de la clase pasada en anatomía no estaba corregido. Ahora, en esta parte de fisiología lo hemos corregido. A esto de los monocavitarios con colon o ciego no funcional. Presten atención ahí que lo está poniendo entre comillas. ¿Bien? O sea, el cerdo tiene un ciego pequeño, como que no es súper importante. Sería como el ciego de nosotros, que es el apéndice. No sirve mucho, digamos. Por eso pone no funcional. Sin embargo, el caballo tiene un colon muy grande. Por eso pone con colon funcional. ¿Bien? Y, por ejemplo, el conejo tiene también un ciego grande y muy funcional, por eso lo pone
ciego funcional. O sea, a lo que me refiero que estamos repasando de cómo los habíamos clasificado. Los monocavitarios con ciego o colon funcional y no funcional. Y los policavitarios, que son los que más atención les vamos a prestar la clase de hoy, ya sabemos que son bovinos, caprinos, ovinos. ¿Bien? ¿Qué significa los monocavitarios fermentadores caudales? Y que todo su proceso fermentativo está más hacia caudal, o sea, en el ciego y colon. Sin embargo, los policavitarios, su fermentación es adelante, es en el rumen, que es lo que vamos a ver ahora. Y policavitario también son las aves. Entonces esto es para repasar nada más. Vamos a tratar los monocavitarios como porcino principalmente. Empezamos con el tema de la digestión. Acuérdense que todo esto es fisiología, o sea, cómo funciona el sistema. En la boca, lógicamente que vamos a tener una acción mecánica de dividir, o sea, por la masticación, o sea, triturar el alimento y mezclar con la saliva. Eso es lógico. Vamos a repasar la saliva, ya dijimos, es repetir lo mismo como para que se les quede bien grabado, producido por las glándulas parótidas, sublinguales, submaxilares y las otras más pequeñas que no tienen tanta significancia, o sea, tanta importancia, se llaman molares, bucales, pero eso no hay problema, son glándulas salivales menores, muy pequeñas que no tienen como ninguna importancia. Entonces, esa saliva las producen las glándulas salivales y ya sabíamos que se pueden clasificar de acuerdo a su secreción en mucígenas y alcalígenas. Esto es para que repasen cómo está compuesta la saliva, por 99% de agua, 1% de mucina y otras sales. Acá lo más importante es que la diferencia era que en el porcino va a tener esta alfa-amilasa o tialina. Eso sería como lo más grosso para decirles de importante. Que ya va a empezar la digestión del almidón, ahí lo dice ya, actúa sobre el almidón, sobre determinados enlaces, porque tiene esa enzima que se llama alfa-amilasa o tialina, el cerdo, en la saliva. Sin embargo, por ejemplo, los rumiantes no lo tienen. ¿Está bien? ¿Voy bien? Eso se debe a la alimentación que tienen, ¿o no? Claro, exactamente. Porque es como... ¿Cómo? Porque los cerdos son omnívoros. Exactamente, y aparte porque es una característica, digamos, también propia de ellos, y como dice el Mati, son omnívoros, los otros son herbívoros. O sea, el bovino va a tener otro componente como la urea, por ejemplo, u otros componentes que ya los vemos enseguida, pero son propios de ellos. Es una diferencia significativa de especies, nada más. Claro. Como el cerdo tiene la capacidad de empezar a digerir En la boca. la amilasa en la boca, ¿sí? No pasa en el bovino, por ejemplo. Eso es como lo único más central de decir de esta parte. Sí. Profe, pero sí tienen alfa-amilasa en las enzimas pancreáticas o ahí tampoco tienen alfa-amilasa. Sí. Ahí sí van a tener, no tienen en la saliva, digamos. Acá lo que estamos diciendo es que en el cerdo puntualmente tiene en la saliva esa enzima. ¿Estamos? El cerdo. Además de la pancreática, ahora no tiene nada que ver la pancreática, estamos diciendo que en la saliva el cerdo tiene esa enzima. ¿Sí? Sí, profe. La saliva es un constituyente más de la saliva, además de los otros constituyentes, tiene esta enzima para poder empezar a digerir el almidón. Pero propiamente el cerdo. Bueno, después ya, hablando de la digestión en el estómago, esto no es tampoco nada diferente de otro estómago de monocavitarios, pero tienen el jugo gástrico, que lo más importante de esto es saber que al igual que nosotros, que tiene el ácido clorhídrico, bueno, yo les escribo como varias cosas, en realidad la escribió la Graciela,
como varias cosas acá en la filmina para que ustedes lean, pero les quiero ir a explicar directamente lo que es más importante. El estómago, acuérdense que es el equivalente al abomazo o estómago verdadero de los rumiantes. Y va a seguir, obviamente, tiene que digerir el alimento mediante ¿quién? El ácido clorhídrico, que a su vez actúa transformando el pepsinógeno en pepsina y actúa sobre las proteínas. Entonces, también, también hay lipasas. ¿Cómo está constituido el jugo gástrico? Ya yéndonos al duodeno, fundamentalmente en el duodeno ocurren mediante cuatro procesos más sigue la digestión. En el jugo duodenal, mediante glándulas, que también van a ser, secreta moco, porque tiene que proteger a la vellosidad del ácido clorhídrico que proviene del estómago, porque acuérdense que el ácido clorhídrico que proviene del estómago da un pH muy ácido, alrededor de 2. Entonces, cuando va hacia el duodeno, después no puede actuar sobre ese pH tan ácido, entonces por eso actúan las glándulas duodenales. Después ahí mismo, en el duodeno, llega la bilis. ¿Quién produce la bilis? El hígado. Bien. Cuando han estudiado el hígado y alguna de las funciones del hígado es producir la bilis. ¿Y dónde se almacena? ¿En la vesícula? Bien. O sea, la produce el hígado y la manda hacia la vesícula. ¿Está bien? Esa es una de las funciones. La función de la vesícula básicamente es almacenar la bilis. Claro. O sea, la única función que tiene la vesícula biliar es almacenar la bilis, nada más. ¿Sí? Entonces, mediante un conducto, que eso es lo que estamos diciendo ahora, llega hacia también el duodeno como para participar, por ejemplo, emulsionando las grasas, participa también en la digestión. Lo que yo les estoy desarrollando como, en términos groseros, todo el proceso de digestión en monocavitarios. Y ahora viene lo que decíamos recién, el jugo pancreático. ¿Ven qué dice ahí? Segregado por el páncreas, ¿bien? Vierte su contenido por el conducto pancreático. Y ahí está las proenzimas y enzimas, que es lo que ustedes me dijeron al principio. Por ejemplo, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno se transforma en tripsina y actúa sobre aminoácidos. Ahí está lo que alguna alumna me preguntaba de la alfa-amilasa. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Esa es otra alfa-amilasa, es como que la alfa-amilasa, pero proveniente del páncreas. La que decíamos recién es la alfa-amilasa, pero que estaba en la saliva. ¿Bien? Entonces, ahí dice, igual que en la saliva, pero con mayor tiempo que actúa sobre los hidratos de carbono. También hay lipasa, que transforma los triglicéridos a monoglicéridos. Y una cuarta intervención, podríamos decir, del intestino sobre lo que sería la digestión, es el jugo entérico, que, también produce otro tipo de enzimas. O sea, lo que ustedes tienen que saber que en esa primer parte del intestino, que es duodeno, sigue la digestión, o sea, la hidrólisis, ya sean de proteínas, de lípidos o de hidratos de carbono. ¿Con qué objetivo? Con hacer compuestos mucho más pequeños y así realmente poder absorberse. O sea, imagínense que come un alimento grande y se tiene que absorber un solo aminoácido. O sea, uno solo no, una estructura muy pequeña. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos con... Después ya, hablando del porcino, el intestino grueso no tiene como mucho,
que es lo que decíamos recién, si no tiene un ciego que no es funcional, o sea, no sirve, no tiene mucha, sino que simplemente continúa un poco de digestión, un poco de fermentación por alguna que otra bacteria que puede haber ahí, y nada más. Es como que no nos complicamos tanto la vida, yo se los dejo ahí para que lo lean, pero no pasa nada con el intestino grueso, es como nosotros. No tiene muy... por eso dice, la acción microbiana en estos animales no rumiantes, sin ciego colon funcional, es inexistente o nula. Es como que no tiene ningún tipo de... Listo. Bien. Después, acá tenemos lo del lechón, que también se los resumo, porque dice varios detalles de cómo suben y bajan las enzimas, pero lo que más me interesa que sepan, ya sea del lechón o de cualquier lactante del recién nacido, lo más importante que tienen que saber es que apenas toman la primer leche de la madre, que se llama calostro, síganme esto, no se pierdan en esto. Cuando nace el lechón o el ternero, o bueno, en realidad cualquiera, un perro, quien sea, claro, la primera leche, entre comillas, que toman, se llama calostro. Esto es muy, muy importante, porque en realidad en ese calostro la madre le pasa a la cría los anticuerpos que ella tiene mediante ese calostro, ya sea anticuerpos que formó porque se enfermó o porque la vacunaron. Pero en definitiva se llama inmunidad pasiva, o sea, el recién nacido toma ese calostro y toma esos anticuerpos. ¿Y qué significa? Que son inmunoglobulinas, o sea, proteínas muy grandes que se tienen que absorber tal cual se las pasa a la madre, no se pueden desdoblar, porque obviamente que si se desdoblan ya pierde la función de anticuerpo. Y esa permeabilidad del intestino a esa macromolécula es solamente las primeras 24 horas de nacido. Por eso es muy importante tener en cuenta eso, digamos, de que apenas nace tienen que tomar ese calostro. ¿Dónde se perdieron? ¿Dónde Profe, yo tengo una se pregunta. quedaron de todo eso que dije? ¿Dónde se quedaron? Más allá de todo esto. Sí, díganme. Puede ser, en pregunta media enroscada, ¿no? ¿Puede ser que la madre no haya generado anticuerpos? ¿O sí tiene que haber generado anticuerpos ya para darle a la cría? No entendí No entiendo la pregunta. Es que se cortó. Vamos de vuelta. Es media enroscada la pregunta. Pero si la madre no ha generado, o sea, puede ser el hipotético caso que la madre no genere anticuerpos. O sea que sí o sí la madre genera anticuerpos. De algo. Siempre. Si está en un corral, va a adquirir, por ejemplo, del suelo, todos los anticuerpos que pueden estar de las enfermedades o de las bacterias que pueden estar presentes en ese corral. De la pastura adquiere un montón de anticuerpos de las bacterias que están presentes, por ejemplo, del agua, de bebida, igual. O sea que permanentemente está adquiriendo anticuerpos de todas las enfermedades. Es muy raro que de toda su santa vida una vaca, por ejemplo, no genere ningún anticuerpo. Una persona, es como una persona. Uno capaz que generó algún anticuerpo contra por decirte, contra la gripe. Seguro. Si no, estaríamos muertos, porque es como que no los anticuerpos son defensas, en definitiva. Son defensas a cualquier enfermedad. Ya sea que vos la generaste porque te vacunaron. Por eso están buscando tanto la vacuna del coronavirus, por ejemplo, ¿para qué? Para tener anticuerpos en contra de ese virus, ¿se entiende? O siempre va a tener algún tipo de anticuerpos, va a tener. Mayor o en menor cantidad. Y en esos perritos que no tienen anticuerpos, ¿no?
Claro. Y por eso existen, no sé, en los perros no tanto, pero en los animales grandes, los bancos de calostro. Los bancos de calostro, ¿qué significa? Que guardan calostro, esta primera leche, o sea, diciéndolo así como vulgarmente, lo guardan frisado para poder darle a aquellos que, por ejemplo, se le murió la madre en el parto y no tomaron. Ah, claro. Sí. Y la leche de la madre siempre tiene esos anticuerpos. Claro, pero la primer leche, que es el calostro, tiene esos anticuerpos como gamma globulina, se llaman así, y la tiene que absorber en las primeras 24 horas, O sea, porque es la permeabilidad del intestino. Claro, el limitante se lo daría el limitante sería la permeabilidad del ternero, pero la leche es siempre la misma, no es que el calostro tenga algo en particular. No, sí, el calostro tiene más, luego van descendiendo en realidad que la leche, pero lo más determinante, como vos has dicho, es el tiempo de permeabilidad del intestino del nacido. Ya lo vamos a ver. Aparte creo, puede ser que el calostro se diferencia porque es como de un color diferente al de la leche con Sí, no, otras cosas. creo. Vamos a ver, pues tiene una concentración hormonal totalmente diferente. Sí. Es otra cosa, ¿sí? No es la leche común de la madre. Sí. Una vez que pasan las 24 horas ya se vuelve como impermeable el intestino, ¿es así? Exactamente. Ah, bien, gracias. Lo voy a hacer yo acá porque si no importa. Por eso ahí dice, ¿ves? El calostro tiene una capacidad de absorción del calostro decrece rápidamente y es nula a las 24 horas después del parto. Por eso es sumamente importante que el ternero calostre después de nacido. Si la madre murió en el parto, hay que buscar una madre alternativa. ¿Sí? Una madre sustituta, existe eso también. O los bancos de calostro. Pero es fundamental que el ternero calostre. ¿Y cuando la madre, digamos, pierde esa capacidad de pasarle los anticuerpos al ternero? Después de que pare. Después de que pare, tiene un tiempo, digamos, en donde va decreciendo esa concentración de anticuerpos en el calostro, y después que si el ternero no toma, digamos, claro, ya pierde el sentido totalmente. Claro, pero mi idea es, por ejemplo, para una madre sustituta, o sea, yo tengo que buscar una madre sustituta que haya parido dentro de cuánto tiempo para que me sirva. Dentro de las 12 horas, por ejemplo. Después de las 12 horas ya... Es que va disminuyendo paulatinamente también, entonces no es que de un día para otro ya directamente no tenga más. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, acuérdense entonces que es sumamente importante eso, que el ternero después de nacido calostre para que tenga todas las defensas que el ambiente donde el que va a crecer, digamos, no lo perjudique, ¿sí? Después esto ahora ya lo retomamos después con lo que quedó pendiente del surco gástrico. Eso quedó pendiente. Bueno, ahí en realidad es todo una síntesis, por ende es como para repasar, porque todo lo que sería de cerdo ya está. No es tampoco tan complicado, es lo que les he explicado. Así que, bueno, esto es un resumen. Ve, ahí está el dibujo, es para repasar que el conejo tiene un ciego grande, que el caballo tiene un colon, eso es una vista desde ventral. Miren el colon como muy grande, esquemático, ¿no? Obviamente. Bueno, y ahí, escuchen esto para que después vean la diferencia. En el ciego y en el colon de estos animales es lo que, o sea, es realmente la cuba de fermentación. O sea, donde están los microorganismos, lo mismo que va a ocurrir en el rumen del bovino, que es el que vamos a ver enseguida, está ocurriendo en el ciego y colon de estos bichos, o sea, solamente del conejo y del caballo. Bien, que lo importante es que con esta fermentación, se llama digestión secocólica o posgástrica aloenzimática, así se llama.
O sea, ellos pueden digerir parte de la celulosa y hemicelulosa, porque el caballo también es herbívoro. Pero ¿qué pasa? Digiere los hidratos de carbono y ciego y en el colon, pero después no tiene mucha posibilidad de aprovecharlo, porque termina el intestino grueso. ¿Me entienden? Ahora cuando veamos rumen, vamos a ver que lo más importante del rumen, atiéndanme esto, lo más importante del rumen es que los microorganismos allí presentes, o sea, bacterias, protozoos y hongos, pueden utilizar el hidrato de carbono proveniente de la planta, cosa que nosotros no, por ejemplo. Entonces, en el rumen pasa eso, que pueden utilizar el hidrato de carbono proveniente de la planta y hacer proteínas microbianas. Pero el rumiante luego toda esa proteína microbiana la utiliza o la desdobla, por así decirlo, en el abomaso y la absorbe en el duodeno, cosa que no va a pasar con un caballo, porque esa proteína microbiana la va a formar en el ciego. ¿Y a dónde pasa después? Al colon, y en el colon es como que ya se terminó el sistema digestivo. No tienen posibilidad de utilizar esa proteína. ¿Hice mucho lío? Bueno, No, profe. voy a tener que repetir todo de nuevo, a ver, díganme. ¿Qué parte no se entendió? O cuando vuelva al rumen, les vuelvo a repetir esta parte. Yo no entendí la última parte. Entendí hasta que se producen las proteínas microbianas. El cerdo, miren, el cerdo lo dejamos como ahí al lado, porque no, su intestino, tanto delgado como grueso, no tiene nada. O sea, no le damos mucha piola, por así decirlo. El conejo tiene un ciego muy grande, ya lo dijimos. El caballo tiene un colon muy grande. En estos dos últimos, tanto conejo como caballo, se produce una fermentación o una digestión aloenzimática, o sea, los microorganismos que están ahí, bacterias, protozoos y hongos, son los que están encargados de digerir un poco el alimento. Porque acuérdense que son herbívoros también, comen pasto, literalmente, o sea, para hacerlo. Entonces, ¿cómo van a degradar ese pasto? Y bueno, son los microorganismos. Y ellos, o sea, esos microorganismos forman proteína microbiana. Se llama así porque como es un microbio, forman una proteína que se llama proteína microbiana. Pero después del ciego que sigue el colon, ya chao, como en el colon, o sea, no la pueden digerir porque en el colon no hay procesos enzimáticos de digestión. Entonces no la pueden aprovechar al 100% como sí lo puede aprovechar una vaca, porque hace la proteína microbiana en el rumen y después ya en el abomaso la desdobla y puede absorber en el duodeno el aminoácido. Entonces por eso el bovino es tan eficiente. De pasto hace carne y un caballo no hace eso. No está utilizado básicamente para la producción. El conejo tampoco. O sea, sí, pero no como la vaca. Ahora miren, cuando vuelva rumiantes, vuelvo de nuevo para acá si quieren. Bueno, profe. Sí, nunca me pueden de hablar de hacia una computadora. Bueno, ahí algo habíamos hablado de esto, me parece, anteriormente. Del conejo. No recuerdo, pero lo charlamos ahora. Esto de que estoy diciendo de que, por ejemplo, la proteína microbiana que puede hacer un conejo en el ciego, luego no tiene como la capacidad muy eficientemente de digerirla y absorberla en el colon. Eso es lo que recién les dije.
Entonces, ¿qué hacen estos bichos? Se comen la caca. ¿Me entienden? Porque la caca de la noche, las heces blandas, ahí van las proteínas que formó en el ciego, entonces se la vuelven a comer y por ende, ahí ya sí que la digieren a nivel del estómago y la absorben a nivel del intestino y la pueden aprovechar. Eso se llama secotrofia. Seco es de ciego. Algo secal es de ciego. Y coprofagia es comerse la caca. Coprofagia. Fagia es de comer caca. Literalmente. Sí. Y si no se comen la caca, ¿cómo hay alguna otra forma de que adquieran las proteínas? Y salvo que le den proteínas tipo las pasantes del bovino, pero en un conejo. Y más, no creo, y aparte que hoy por hoy tampoco viste que la producción de conejo no está como muy en auge. Antes era como muy para comer. Ahora no, ahora es como que no. El conejo se utiliza más que nada como animal doméstico, pero no hay tanta producción. Profe, pero otra pregunta medio complicada, pero ¿y cómo se dan cuenta los conejos por el color o por qué? ¿Cuál es la caca que se puede comer y la otra? Porque son más blandas o más duras, ¿viste? Hay un ciclo diurno y un ciclo nocturno. Ahí dice, tienen hábitos nocturnos de coprofagia, por lo que ingieren sus heces blandas. Lo que pasa es que hay cosas que es como que ya es innato del propio animal. Sí. Por decirte, como cuando veamos enseguida rumia, ustedes me van a decir, ¿y cómo sabe el animal qué alimento tiene que rumiar o no? Y no, son estímulos nerviosos. Sí, lo comanda el propio animal, digamos. Claro, que lo comanda hasta el sistema nervioso, ya está regido de esa forma. Porque nosotros dormimos a la noche, por ejemplo. Claro, pero muchísimas cosas nosotros las manejamos obviamente con el cerebro. Hasta después cuando veamos todo el tema de la reproducción y de la parte sexual, muchísimas cosas uno lo puede manejar con la cabeza, los animales no, y no, más vale que no. Entonces, estas cosas es propio de, bueno, ¿se entiende? Son mecanismos fisiológicos. Y bueno, y de las aves también se las nombramos, que tienen un buche, que tienen un proventrículo, la molleja, todo eso, por eso lo habíamos dicho también policavitario, ¿vieron? Porque son como varias cavidades. Ahí hay una foto de un buche, que en el cuadernillo también les desarrollé, no lo he revisado, pero les desarrollé toda una teoría de aves, pero para leer nada más, no para hacer ninguna actividad. Se los voy a revisar más adelante. Bueno, y ahí termina monocavitarios, sigue rumiantes. Rumiantes son, bueno, son las tres. Dame agua. Rumiantes es como un poco más largo y más complicado, pero se lo tratamos de hacer un poco. Se lo tratamos de hacer un poco más, y con el video se ve joya. El video de la motilidad y todo. Tírame a boca. Bueno. Vamos con el coso. ¿Quieren que sigamos? Están dormidos, a ver. Vamos a tomar asistencia. Quiero ver esas caritas. Agüero Plaza. Ahí está. ¿A dónde está? No sé. Ahí. ¿Está durmiendo? Sí, tiene, mirá, más o menos. Sí, tiene la sábana marcada, mirá. Vamos con Ballester. No, jamás, prof. No está Ballester tampoco. Acá Ballester, prof. Ballester aquí. Activen sus cámaras, porfa, así nos vemos. Miren que así nos despejamos un poquitito porque con rumiante nos dormimos. Barbano. ¿Dónde está Barbano? Sí, profe, acá. ¿A dónde? Levante la mano. Bueno, vos fíjate si... No sé por qué no los veo a todos, pero no importa. No. ¿Ustedes están viendo lo mismo, esta pantalla? Allá está Barbano, está conectado. Claro. Sí, profe. Sí, acá, profe. Pero faltan. Acá, ahora sí lo vi, perdón. No, es que tenía el termo en el medio. Pero faltan, chicos, ahí están un poco. Bien. Las otras las estamos viendo. ¿Quién más? Bravo. Profe. ¿Por qué se me... Ahí está, ahora sí, sí, perdón. Sí. Cardoso, Arroyo.
Sí, presente. Bien. Coclat. Bien. Coclat. Acá está, bien. Está, ese es el primero que Bajito. Cortés. No, esa chica no está. Pamela. Recién estaba, profe, era como que entraba y salía. Debe ser que tiene Aburrido, problemas. aburrido. Es aburrido. No, no es tan Es aburrido. que sí, escúchate, no. No sea amable. Bueno, ¿qué quieren que haga? No me queda otra. Flores. No me queda otra. ¿Cómo querés que Y sí, González. Allá está. ahí está. Gallardo. Ahí está. Bien. Estoy. Hernández. Acá está Hernández. El pase no se ven, pero parece que sí están. Marín. O sea, no se ven todos, pero parece que sí están. Mancinelli. Yo, profe. Marín. Frente, Bien. profe. Bien, sí la vi. Bien. Mancinelli. Ahí está, me gustó. Bien. Pena. Ahí estaba. La chica que tenía la sábana marcada. Manu. No, esa chica es Agüero. No, no está, pero no estaba despierta, estaba despierta. Profe, Dijo sí pena, estaba profe. despierta. Además, era la que estaba haciendo preguntas, ¿Usted era? por lo menos. Las Y preguntas Pena rebuscadas, complicadas, siempre yo. Bien, perfecto. Ahora sí, Pena, ahí está. Profe, no Bien, sé. Y bien. Pérez Gómez y Pérez Elena. Sí, acá estoy, Pérez Rocío. Rocío Pérez. Bien. Pérez Elena. Elena. Policano y Elena. ¿Y Patricia Pérez? Acá, Ah, acá. acá, profe. Ahí Dos está abajo. nomás. Y Mauro Policano está ahí. Ahí está Patricia y ahí está Rocío. Y Policano. Acá. Mauro. Bien. Quiroga. Quiroga no está. Rojas. Acá, profe. Sí, Gonzalo. Bien, Gonzalo, perfecto. Santana. Santana Melanie. Acá, profe. No sé si. Perfecto. Bien. Santander y Vitaloni. Acá, profe Vitaloni. Vitaloni está ahí y Santander. Se me perdió. Sí. No hay ninguno, Ahí está. no hay ningún chico que esté cursando sin inscribirse, ¿no? Yo, profe, todavía no me pueden inscribir a mí. Y ¿Quién no, está? no me nombró. A mí Juan tampoco. Bueno, pero ¿por qué no se Mata. puede ser eso si ya terminó la fecha de inscripción? ¿Quién más? No, todavía no. Yo sí estoy inscrita en Isondo, pero no me nombró en asistencia. Bien. Sí, yo igual, estoy inscripto, pero no me nombraron. Ah, sí. Bien, bueno. Pero Profe, todo, a mí no me nombraron, ¿o sí? ¿cómo? Sí, la nombramos, Adelén. ¿Quién no se ha inscrito todavía? ¿Matar y quién más? Yo, profe Escudero. ¿Pero por qué? Pasa, Porque profe, que todavía no me usan. ¿Por qué? Como dice Erika, En mi caso, Sí. todavía no me cargan algunas boletas y me han dicho los Ujú. chicos que espere, porque hasta que no cierren las inscripciones no me pueden inscribir ellos mismos. ¿Cuánto tiempo? Porque era hasta el 21 de septiembre. vamos a tener que preguntar. yo estoy más o menos Sí, en la pero misma tengo 2 situación. semanas. Bien. Bien, voy a preguntar. ¿Cómo? Yo estoy en la misma situación, profe, algo muy parecido. Ujú. Voy a preguntar hasta cuánto tiempo tienen, porque tengo entendido de que era hasta el 21 de septiembre. Yo no sé si pueden estar hasta fin de año cursando sin inscribirse. O sea, en CIU todavía podemos inscribirnos, pero no nos deja por el hecho de que no nos pasan las boletas. Bueno, pero La por semana eso pasada- existe un tiempo como límite. ¿Y cuándo les dijeron que les van a Claro. pasar? Y no sabía. Llamé el miércoles por ahí, me dijeron que vuelva a llamar este mes, por si Bueno, no yo podía, ya voy pero que Hay que pedir una lista definitiva en sección. Voy a averiguar mañana. A ver qué pasa. Sí, exactamente. Ok. Bien. Bueno, estamos despiertos. Bien. Profe, yo estoy inscripto, pero no me nombraron. Germán, Sí. a ver.
Escudero y Matter queda. Escudero y Matter. Inscripción. Sí, está acá. Germán Pantano. Sí, sí. Bien. Es que hay que pedir otra lista. Profe, ¿Qué? profe. Cortés entra y sale porque tiene problemas de señal, pero estaba presente. Bueno, a ver, acá. Sí. Bien. Sí. Bueno, ¿listo? Vamos a los rumiantes. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. ¿se acuerdan lo que hablamos de la anatomía de los rumiantes? Eso es para repasar un poco. ¿Se acuerdan? El rumen, redecillas, retículo, omaso, abomaso. ¿Sí? Bueno, hacia allá vamos. Ahí vamos. Presten atención porque esto es muy importante que lo sepan y lo conozcan bien, porque acá está lo que decíamos recién. el know-how del rumiante, digamos. Si quieren conocer un rumiante, tienen que saber cómo funciona su sistema digestivo y por qué es tan particular, ¿sí? Bueno, acá nos dice que básicamente desde el principal son herbívoros, su principal fuente de alimentos son las plantas que contienen carbohidratos fibrosos, ¿sí? Ahí está como la clave. Y además, claro, además en esa digestión del alimento, tienen como, a ver, ¿cómo se los puedo decir para que me entiendan? Una vez que el alimento ingresa, tiene que pasar por diferentes etapas, ¿sí? Para que sea absorbido, digerido, ¿sí? Y luego sea excretado por ano. Entonces, todos esos pasos va siguiendo, obviamente en un orden, que lo mencionamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me lo dice? Boca. Rumen, retículo, bueno, boca. Boca. Esófago. Esófago. Boca, faringe. Faringe, esófago. Sí. Esófago. Rumen. Retículo. Retículo, acuérdense que era el que encargado de captar todos los cuerpos extraños, ¿sí? Ah, bien. Entonces, retículo, rumen. Retículo, rumen, omaso y abomaso. Perfecto. Bien. Exactamente. Entonces, la clave de... Claro, sí. Entonces dice acá, los rumiantes no poseen enzimas que puedan digerir alimentos fibrosos y son los microorganismos presentes en el rumen, bacterias, protozoarios y hongos, los que al fermentar el alimento permiten al rumiante. Entonces, fíjense qué interesante esto. ¿Se acuerdan que recién dijimos que los cerdos tenían la capacidad de digerir la amilasa a través de la boca, por la saliva? ¿Sí? Bueno, el rumiante, en esa cuba de fermentación que es el rumen, presentes bacterias, protozoarios y hongos, ¿sí? que son aquellos que hacen a la digestión del alimento. Esas bacterias, esos protozoos y hongos son los que hacen que el alimento se convierta en más pequeño, es decir, se degrade, sufra una degradación, ¿sí? Valga la redundancia, y ahí obtener diferentes tipos de productos de la fermentación de ese alimento. Se degrada la celulosa, la hemicelulosa, el almidón, la lignina, por ejemplo, y cada sustrato de estos es degradado por una bacteria en particular. Las que degradan la lignina, las que degradan la hemicelulosa, las que degradan el almidón, ¿sí? Cada bacteria tiene su función y es degradar cierto tipo de alimentos. Que ahí está todo descrito. Que ya después lo van a leer un poquito mejor. Está ¿sí? todo escrito. Además, estas bacterias tienen la capacidad de degradar, ¿sí? Todo lo que es las fuentes de nitrógeno no proteico, ¿sí? Es decir, nitrógeno que no viene desde una proteína, por ejemplo, la urea, ¿sí? Si nosotros a una vaca le damos urea, la que utilizamos para fertilizar, por ejemplo, obviamente en una concentración lógica, muy mínima, que no sea tóxica, tiene la capacidad de tomar esa urea y degradarla y convertirla en nitrógeno, ¿sí? Desdoblarlo en nitrógeno. Y de hacer proteínas también a partir de ese nitrógeno no proteico, que es la que decíamos recién, proteína microbiana. También está más adelante en... Bien.
Además, dice aprovechar, ¿ves? Además de las proteínas, fuentes de nitrógeno, pero exacto, para su conversión en proteína microbiana. Exacto, y hay algo importante. Eso es muy importante. Que es medio loco de entender, y, sí, y yo cuando me lo explicaron dije, ¿de qué me están hablando? ¿Te lo expliqué yo? O cuando vos me lo explicaste. Si bien la vaca, ¿sí? O el rumiante, el bovino, el rumiante, por decirlo de alguna manera, sí, come hierba, pasto, pasturas, su principal fuente de alimento no es el pasto, es decir, no es como nosotros que se come una pachata y aprovecha la pachata, claro, y desdobla todo lo que hay en una pachata, la proteína de la carne, el tomate, ¿sí? Y se alimenta de eso, no. ¿De qué se alimenta? El rumiante se alimenta de las bacterias, los protozoos, los hongos, es decir, de los microorganismos que viven adentro de su interior. Es decir, toda esa hierba y esa pastura la utiliza para darle de comer a estos microorganismos. Parece un poco loco, pero es como lo fundamental de entender del rumiante. Exacto. Que son los propios, perdón. Dale. Que son los propios microorganismos. Ahora es toda una introducción y después ya lo detalla un poco mejor. Pero tanto bacterias, que son muchísimas, son como millones de bacterias, protozoos y hongos, hacen un efecto simbiótico. O sea, ellos trabajan, por así decirlo en realidad, ellos hacen la digestión de los carbohidratos de las plantas y forman la proteína para darle de comer a la vaca. Parece loco, pero realmente es así. Y a su vez la vaca, o los rumiantes, le da como el ambiente propio para que ellos vivan. Por eso es una simbiosis, si no ellos no vivirían. Bien. Pero no es lo que estamos diciendo, que esta fermentación, esta cuba de fermentación en el rumen, que dijimos que era muy grande, que tiene muchos litros de capacidad, etcétera, está lleno de estos bichitos, digamos, que son ellos los encargados de hacer todo el proceso de digestión, sí, y cuando pasan al abomazo, ahí se desdoblan las proteínas, etcétera, y sigue como un monocavitario. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Quizás nos enrolamos un poco en explicarlo, pero es importante que lo entiendan así, bien simple y sintético, para después poder entender otras cosas. O sea que lo que le dan, o sea, las hierbas sirven para los microorganismos y los microorganismos son los que, por así decir, le dan el alimento a la vaca, así sí, ya el camino hablando. Exactamente. O sea, vendría a ser como el alimento, las proteínas microbianas, justamente. Sí. La vaca, sí, el bovino, se alimenta de proteínas microbianas fundamentalmente, que vive dentro de su interior. Ustedes han visto, por ejemplo, los hormigueros, para hacer una analogía un poco con la agronomía, los hormigueros, las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? Traen restitos de hojas, pasto, al hormiguero, ahí cultivan hongos de los cuales se alimentan. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? El bovino provoca dentro de su interior todas las condiciones necesarias para que estos microorganismos se reproduzcan, los alimentan y para que produzcan paredes celulares, para que produzcan, no sé, elementos propios de las células de los microorganismos de los cuales se alimentan. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso dice ahí... Sí, profe, se entiende. Por eso dice, los rumiantes no poseen enzimas, es lo primero, que puedan digerir el alimento fibroso. Y ahí lo estamos repitiendo. Y son los propios microorganismos presentes en el rumen, ya sean bacterias, protozoos y hongos, los que al fermentar el alimento permiten todo eso al rumiante. Lean bien ese párrafo, digamos. Además, chicos, además de eso, también es importante saber que ese producto de esa fermentación de ese alimento, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta estequiometría que teníamos un producto? Bueno, esto es lo mismo. Existe estequiometría final. Claro. Sí. Un producto, dentro de todos esos productos también hay dióxido de carbono y hay AGV, ¿sí? Que son los ácidos grasos volátiles. Claro, que es lo que dice al lado. Que ya lo vamos a ver más adelante, que es lo que dice acá. Los ácidos grasos volátiles son el propiónico, el acético y el butírico. O sea, aprovecha como el microorganismo, ya, pongámosle bacterias, por una serie de procesos, etcétera, que ya lo vemos enseguida, desdobla
o fermenta un carbohidrato, por decirles un ejemplo cualquiera, celulosa, un carbohidrato estructural. Sí. Bueno, y el producto final, como producto de esa fermentación, son los AGB, que son ácido acético, propiónico y butírico. En definitiva, sería como la glucosa para nosotros. O sea, el AGB para ellos es la fuente energética principal. ¿Ve qué dice? El rumiante aprovecha estos productos finales de fermentación, particularmente los ácidos grasos volátiles, AGB, y los nutrientes a su vez contenidos en los cuerpos del microorganismo. Aprovecha eso, el rumiante, que son aprovechados luego al digerirse en el adomaso del intestino delgado. O sea, en esta filmina se resume todo lo más importante de la función del sistema digestivo. Igual sigue, porque acá nada, esto es... No importa la digestión. Es concepto de digestión, pero no, vamos allá más. Bueno, miren esto que importante acá, un detalle que dice acá en este párrafo de acá abajo. Dice, la proporción de las especies de microorganismos es modificada por varios factores. Entre los más importantes está el cambio de alimentación, y por lo que es necesario dar un periodo de adaptación de aproximadamente 2 semanas para evitar trastornos en el patrón de la fermentación. ¿Qué quiere decir eso? Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? En la teoría que les vamos a pasar ahora en PDF para que lean, está mucho más explicado. Está muy bueno. Tengo una pregunta que tal vez lo van a hacer después o no. Cuando el ternero, cuando esperaba de bebé, por así decirlo, toma leche, ¿no? Sí. Y después entonces come pasto, ¿va cambiando su sistema digestivo? ¿Cómo sería eso? Va convirtiendo de lactante asumiendo ahora lo vemos. paulatina. Ahora lo vemos, sí, pero sí está buena la pregunta, háganme acordar antes que termine la clase que lo hablemos. Está escrito acá. Miren esto que les quería decir antes que me olvide, de los cambios de alimentación. Hace mucho tiempo atrás se pensaba que los feedlots en San Juan iban a funcionar de manera óptima. ¿Por qué? Porque sí, nosotros acá tenemos subproductos de un montón de cosas, de pasas, de zapallo, pan, galletas, un montón de cosas. Entonces se pensó que el animal podía aprovechar ese subproducto para convertirlo en carne, básicamente, ¿sí? Darle de comer a esos microorganismos que tenemos en el interior, para que ellos produzcan paredes celulares de las cuales la vaca se alimenta y ácidos grasos volátiles, y iba a ser todo muy lindo y muy barato. Eso se creía acá en San Juan. ¿Y qué pasó? El animal, con el cambio de alimentación, se trajeron animales de la pampa húmeda que estaban acostumbrados a comer pasturas, que estaban acostumbrados a comer pastos tiernos, de muy buena digestibilidad, con alto contenido de proteína. Vinieron a la provincia y dijeron, bueno, los encerremos a todos en un feedlot y le empezamos a dar restos de pan dulce, galletas, zapallo, pasas, desechos de tomate, pomasa de tomate, descarte de zanahoria, descarte de espárrago. Y empezaron así como llegaban los animales, empezaban a morir, y nadie sabía qué pasaba. Entonces, bueno, hasta que se hicieron estudios y se dieron cuenta que había sido tan trágico el cambio en la alimentación de los animales, que nunca las bacterias llegaron a adaptarse para poder degradar y digerir esos alimentos. ¿Sí? Por eso acá dice que hay un periodo de adaptación lógico en el cual el animal se tiene que adaptar, y por lo cual no es tan fácil hacer un engorde a corral, ¿sí? Porque tenemos una dieta que tenemos que seguir, el animal se tiene que acostumbrar a esa dieta, y no podemos estarla cambiando permanentemente. No, claro. Además, la alimentación, digamos, de su producto se basa en, como bien lo dice la palabra, subproductos de temporada. Tenemos en una época tenemos descarte de pasa, en otra época tenemos descarte de zanahoria, en otra época descarte del zapallo. Y no podés estarle cambiando lo que encontrés, darle lo que encontrés en el momento. Exacto. Porque si no las pobres bacterias se vuelven locas, digamos, literalmente. Las bacterias, por ejemplo, las que degradan la milasa, se encuentran que no tienen almidón y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Y nos transformemos en lipasa, bueno, y degrademos lípidos. Y después cuando se acaban los lípidos, ¿me entienden lo que le digo? dan galleta y bien. Sí. ¿Me explico o no? Sí, pero... Sí. Exactamente. En realidad en cualquier animal, en un perro, por ejemplo, también, si uno quiere cambiar un alimento por otro, hay que hacerlo en forma paulatina, porque también en el intestino de ese animal
está adaptado como a la digestión de un determinado alimento, no se le puede estar cambiando, le dan diarrea. Paulatina y continuada, digamos, en el tiempo. O sea, vos tenés que claro, hacer mínimo un 15 proceso, días. por lo menos. 2 semanas. Por lo menos. El bovino, 2 para semanas. para cambiar y hacer el acostumbramiento de esas bacterias. Bien. Bueno, empieza en la boca, que en realidad la vamos a hacer como rápido porque esta parte no es tan trascendental. Lo comparan después con el cerdo, y lo único como importante que decimos que el cerdo tenía la alfa-amilasa y que o sea, que estos animales, los rumiantes, van a tener urea, ahí dice, urea que mantiene el nivel de nitrógeno relativamente constante en el rumen, hay un reciclaje de la urea. Ciclo de urea. El ciclo de la urea, pero recuerden que solamente en los rumiantes, no en otros animales. Y como otra diferencia así importante para tener en cuenta es que tienen sales, arriba lo dice, de carbonatos, bicarbonatos, fosfatos, etcétera. ¿Para qué? Para controlar el pH del rumen. Es muy importante que el pH del rumen se mantenga dentro de un rango fisiológico, o sea, normal. Si digo fisiológico es porque es normal, si no sería patológico. O sea, el pH, ya sea para algún determinado tipo de bacterias, que lo vemos enseguida, o para otro tipo de bacterias, tienen que estar en un rango normal, ¿bien? Para hacer fermentar ese producto. Para poder, claro, para que actúe bien la bacteria con un alimento. La cosa es que ese pH siempre tiene que estar en ese rango fisiológico. Si se produce, por decirles un ejemplo, una fermentación muy, muy excesiva, bajaría mucho el pH. Y entonces ahí ya está todo mal. Ahí tenés claro, entonces por eso en la saliva, a lo que quiero llegar, que en la saliva tenemos estas sales de fosfatos, de bicarbonatos, para hacer ese poder tampón, se llama buffer del rumen. Eso es lo más importante que tienen que saber de la saliva de un rumiante. Además de que tiene sales de carácter básico que actúan, o alcalinos, que actúan claro. o sea, en la gran mayoría actúan para evitar regular el pH del rumen. ¿Sí? Se me fue. Bien, ¿estamos? ¿Han dormido? Sí. Profe. ¿Están entendiendo? Por favor, si hay algo que no se entiende, avísennos para que lo revisemos. Lo revisemos, igual podemos ver el video que es más... Miren que después el tema de los movimientos va a ser un poquitín más complicado, así que por favor entiendan desde ahora. ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Hacemos esa comparación entonces de boca. Esto, miren, es para repasar, no se pasa. Ahí repasamos rumen, la cuba de fermentación, repasamos la parte de la anatomía. Recuerden esta parte de la anatomía, miren, este saco dorsal, porque cuando veamos la contracción del saco dorsal, van a decir, bueno, ¿cuál es el saco dorsal? Acá está la llegada del esófago al retículo. Estoy repasando la anatomía. Este es el cardias. Esto, miren qué importante, el ORR se llama orificio retículo ruminal. La palabra lo dice, conecta el retículo con el rumen. Claro, ORR. Este orificio que estoy señalando, en realidad, todo esto, ¿esto se ve la señal? Sí. Bueno, orificio, retículo ruminal, la palabra lo dice exactamente. Todo esto es saco ventral, ¿bien? Y esto es visto desde la derecha del animal, entonces se ve el omaso, y se ve el abomaso, y se ve la primera parte del duodeno. Entonces, lo que acabo de decir es todo lo que está acá, que es una cuba de fermentación que está llena de microorganismos, bacterias, protozoos y hongos, simbióticos. El rumen se comunica con el retículo por ese orificio, que tiene una capacidad muy grande, esto ya lo saben, y que la cara interna, no la tenemos para mostrar, pero tiene como un aspecto de toalla por todas las papilas que tiene.
para aumentar la superficie de absorción como en unas 7 veces el tamaño del rumen. ¿Voy bien? Sí, sí. Estamos repitiendo lo mismo, en realidad estamos... Bueno, entonces, después... ¿cómo se Profe, dice? Sí. es por eso que por ahí suelen decir que la vaca tiene 2 estómagos, porque tiene el saco ventral y el saco dorsal, No o nada que sé. ver. Dos No, estómagos nunca no, siempre se ha escuché dicho yo. que son 4. Pero El mondongo, eso sí les quedó claro de la clase pasada, ¿o no? Sí. Sí, profe. Que era una cavidad muy grande, estaba en el lado izquierdo, que tenía 80 a 220 litros. Eso estoy repitiendo. Bueno, está bien. Saco dorsal y saco ventral, pero no sé si le dicen que tiene 2 estómagos. Yo nunca escuché que dijeron que tuvieran 2 estómagos. Bien, sigamos. Bueno, lo mismo, el retículo estamos repasando. Miren el aspecto de las celdillas, Y acá. que se llama en realidad aspecto de panal de abejas. Fíjense qué importante esto, 7 a 8 litros en un bovino. Es re chiquito, digamos. La comparación del rumen es muy chiquito. Está craneal, del rumen. Y acá está retener cuerpos extraños ingeridos por el animal. Estamos repitiendo. Se comunica con el rumen por el ORR, el que acabamos de decir. Orificio rumino reticular. Bien. ¿Sí? Y con el omaso, esto también es importante porque después tiene que seguir toda la comida ya digerida hacia el omaso, por otro orificio que se llama retículo omasal, y ese es el oro. Oro, orificio, retículo omasal. Tiene 2 comunicaciones, con el rumen, con el orificio retículo ruminal, y con el omaso, con el orificio retículo omasal. ¿Sí? Claro, porque ya que estamos en el tema, se los adelanto un poquito. Cuando va cayendo la comida, sin hacer tan específica ya enseguida, así a grandes rasgos, el retículo es el que va como a dirigir un poco hacia dónde va el alimento. O sea, el alimento que recién le llega, que es un alimento grosero, lo dirige, lo manda hacia el rumen. Pero cuando ya sufrió todo un proceso de fermentación, etcétera, etcétera, el alimento ya bien digerido vuelve al retículo y ahí pasa al omaso. Cuando ya está todo listo, pasa al omaso. Y ahí ya sigue su camino hacia adelante. Por eso tiene 2 comunicaciones. O sea, del esófago cae el alimento recién masticado y tragado al retículo. Y el retículo dice, bueno, che, acá yo tengo el alimento recién masticado. Lo mando al rumen. El rumen hace toda su función y todo ese alimento que ya está como casi listo vuelve al retículo y el retículo ya ahí lo manda al omaso. Y del omaso va al abomaso. Ese es el recorrido realmente de todo el alimento dentro del rumen, que ahora lo repasamos mejor. Bueno, espérate. Entonces, estos retículos estamos repasando. ¿Por qué no se va para abajo? Ve, ahí dice, los rumiantes poseen la cámara fermentativa pregástrica, lo mismo. Pregástrica incluye retículo, rumen y omaso, que decíamos que era un epitelio no secretor, o sea, no son enzimas. Es todo lo que ya he dicho, es para que vayan como repasando. Pero ahí está, la mayor parte es por una degradación de alimentos, se hace por la fermentación microbiana, ¿bien? O sea, hay una fermentación en el rumen. Estoy como repitiendo lo mismo. La próxima. Ahí está. Todos los procesos del retículo rumen, después lo leen con mayor detalle, pero básicamente es lo mismo que hemos dicho, que son... bueno, en realidad es más de lo mismo, pero quiero ver si hay algo diferente. Bueno, ahí va a decir, miren, les anticipo,
Va a decir, los rumiantes presentan la particularidad de remasticar su alimento, acción que se denomina rumia. Eso enseguida también lo detallamos como un poco más qué es lo que es rumia, el proceso de la rumia, que obviamente lo tienen los rumiantes, nada más, por eso se llaman así. Bueno, y esto también es importante. Como resultado de esa fermentación, ahí está, se produce la proteína microbiana, estamos repitiendo de nuevo, y los productos finales del metabolismo microbiano. ¿Que cuáles son? Los AGB, dijimos recién, eso es el producto final, y también, por ejemplo, gases. Por ejemplo, el metano, el dióxido de carbono. Entonces, estos productos finales, que son los AGB, son los nutrientes que en última instancia van a alimentar al rumiante. Ahí está lo loco, que el microorganismo hace el AGB y el AGB es el que le alimenta al rumiante. ¿Eso se entiende? Con que se entienda eso ya me conformo. Claro, que la digestión del alimento por parte, o sea, el microorganismo toma la hierba o el pasto, lo degrada, lo convierte en producto o en proteína. ¿Sí? En un producto final. Y AGB, y ácidos grasos volátiles. Esos son los ácidos grasos volátiles que traspasan las paredes del rumen y toma el abomazo para vivir, porque es el equivalente a la glucosa en los monocavitarios. ¿Nosotros para qué comemos? Y para tener grasas, tener proteínas, tener aminoácidos, tener hidratos de carbono, tener glucosa. Bueno, la glucosa que obtenemos nosotros o un cerdo, bueno, el AGB, es la fuente energética, los AGB. Entonces, ¿cómo se nutre? Por eso en realidad la glucemia del bovino es muy baja, es como de 60, porque el resto es aportado por los AGB. La glucemia de nosotros es de 70 a 110. Hola. ¿Seguimos? Bien, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero es como repetir lo mismo. Y miren, háganme caso que ahora el Mati les va a escanear este apuntito que se llama Aportes de la fisiología a la producción animal. Bien. Y realmente se entiende bien, es muy, muy didáctico. Son un par de hojas, pero es muy, muy práctico, se entiende perfectamente todo esto. Bueno, seguimos. Bueno, ahí lo vuelve a repetir, ahí habla de los movimientos, que en este apunte presten mucha atención porque está muy detallado lo que sería la motilidad de las cavidades del estómago. O sea, ¿cuál es la idea? Que cuando entre el alimento se tiene que obviamente mezclar todo para que estos microorganismos se pongan en contacto con el forraje. Porque si no, ¿cómo van a hacer los bichos para poder digerir el forraje? Entonces existe debe existir, porque si el rumen se queda quieto, el animal se muere. Claro. Entonces existe todo un mecanismo neurológico, es lo que les decía recién, no me digan, ¿cómo sabe la vaca de que tiene que mover el rumen? Y no. Y es lo mismo que cómo pasa el alimento de la boca al estómago, nosotros, digamos. Claro. Es un movimiento. Entonces, está un tema muy importante que es la motilidad de las cavidades. O sea, ¿qué significa? Que cuando llega, se los voy a resumir así, práctico. Llega el alimento desde el esófago hacia el retículo. Como es un alimento grosero, o sea, bien, ¿cómo les diría? Bien grandote, esa partícula de tamaño grande actúa sobre receptores, se llaman mecanorreceptores, que están ahí en la pared del retículo y por un sistema nervioso, obviamente llega a la cabeza de la vaca y por nervios dice, bueno, se tiene que mover el rumen. Entonces se produce lo que sería un ciclo de se llama el ciclo simple, se llama así, está detallado en el apunte, o de avance o de mezcla. ¿Cuál sería la idea? Que se mueva, el saco dorsal se contrae desde craneal hacia caudal, se los resumo así, y el saco ventral desde caudal hacia craneal, y listo, y se produce la mezcla.
lo que decía la Graciela, que es como si fuese una hormigonera. ¿Viste la hormigonera que se está moviendo de un lado para otro, de un lado para otro, para otro? ¿Para qué? Para que se ponga todo en contacto, tanto el líquido, porque hay un líquido ruminal, eso es un líquido, que se ponga en contacto las bacterias, todos estos bichos con el alimento para poder degradarlo. Entonces, es lo que decía recién del retículo. Ahí dice, ¿ves? Movimientos del alimento dentro del rumen. El bolo llega al cardias. Este se abre y el alimento entra al retículo. ¿Bien? Luego de ahí se mueve por contracciones de las capas musculares que rodean al rumen. Se propagan en forma de onda esas contracciones que, bueno, obviamente siguen una secuencia. Exactamente. Eso es resumido. Cada contracción se repite con un intervalo aproximado de 1 minuto, o sea, cada contracción del ciclo simple dura 1 minuto y se repite cada 1 minuto. Pero eso es muy, ¿cómo les diría? Muy relativo, va a depender del alimento. Ustedes lo que tienen que saber básicamente es que... Ese se movía, ese dibujo, ¿se puede mover? No, porque por contracciones el alimento se va moviendo por todos los sacos y los por toda la pliegues cavidad del rumen, ¿sí? Entonces, para que haga contacto la hierba con el alimento, además en el rumen hay líquido. Sí, hay tipos sensores, como decirlo, en donde debido a eso, digamos, se detecta la fibra, la cantidad de fibra, si está más larga, si está más corta, claro. Y por ahí también deriva un poco el acto reflejo de la rumia, ¿sí? Entonces, que ahora está detallado también más adelante. Sí, ahí lo vamos a ver. Pero básicamente lo que yo les decía es que el alimento al empezar a moverse, ahí está, ha llegado ahí por el esófago. Se estratifican en diferentes porciones. El alimento grueso de hoy, que sería este que está acá arriba. Que recién lo traga, digamos, o sea, de hoy. Exactamente. Una capa sólida. El alimento más fino de ayer, algo que ya comió y masticó, ¿sí? Se fue degradando se empezó a mezclar en el rumen y se empezó a degradar, y empezó a entrar en contacto con todas las paredes ruminales y se empezó a degradar. Y una capa líquida, ¿sí? Que es agua y subproductos, digamos, y humedad que de este alimento y que desemboca acá abajo. Y que también hay varios microorganismos. Y yo me acuerdo que yo les contaba que cuando yo hice un práctico le metimos la manguera y chupamos. Y salió el líquido, y el líquido lo veíamos en el microscopio, estaba lleno de bacterias, protozoos y hongos. Ese era el práctico de fisiología. Claro. Sacar el líquido y mirar entonces los organismos. Y miren la parte o la capa gaseosa. Miren la capa gaseosa que está en la parte de arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se degradó ese alimento, el fino de ayer y el alimento grueso de hoy, y empezó a fermentar. Y obviamente, como producto de esa fermentación, tenemos gases que están en la parte, que es dióxido de carbono básicamente. Y metano. Y gas metano que están en la superficie, en la parte superficial del rumen, ¿sí? Eso gas se llama sólido. Una capa de capa gaseosa, por así decirlo. ¿Se llama capa gaseosa? Sí, de una capa gaseosa. ¿Sí o sí para que se pueda producir o puede estar completamente lleno de, por ejemplo, imposible que no esté y imposible que esté de más? Está en una concentración justa porque acuérdate que es un subproducto de la fermentación del alimento. Fermenta y hay gas, literalmente. Fermenta y los mismos microorganismos, entre todas las cosas que producen, productos de esa fermentación, es dióxido de carbono y metano. Después lo eliminan por eructación, pero tal cual un eructo. Es así. Y tiene que estar, porque si no, ¿qué? ¿Va a estar con el alimento lleno hasta el techo? O sea, no puede ser eso, o sea... No, y alguna porción se tiene que distribuir también, entonces por eso el gas se va para arriba. Lógico, porque es por el peso específico en realidad, y por eso la capa más líquida y lo más fino en realidad, que es más pesado, es más para abajo. Bueno, ahí abajo dice el alimento seco está ingerido, arriba está mojado por el líquido. Bueno, ahí todo eso después para que lo van leyendo y lo van a entender mejor. Y eso es lo que decíamos de las rumias recién, que cuando vean en el apuntito les va a decir
que en los antepasados, en realidad, el bovino era como perseguido por otros animales. Entonces, los bichos como que no tenían tiempo de comer, digamos. Entonces, ¿qué hacían? Iban como rapidísimo, tragando pasto, tragando y como guardando en la panza. Cosechaban el alimento, de ahí viene de que se les desarrolló semejante sistema digestivo, porque los tipos, le digo yo, las vacas, iban buscando la comida y guardando el pasto. Y cortaban y guardaban. Cortaban y guardaban porque eran perseguidos, entonces como que no les daba tiempo de quedarse ahí masticando. De ahí viene que en realidad desarrollaron un sistema digestivo tan grande, masticaban rápidamente y guardaban. Entonces después, cuando tenían tiempo y tranquilidad, remasticaban todo ese alimento de nuevo, porque la primera masticación es como muy incompleta, muy rápida, muy... Y de ahí viene la rumia, que ese alimento que está en el rumen, volvemos a lo mismo, como es grosero, actúa sobre mecanorreceptores, luego, ¿qué pasa? Tiene que subir por el esófago, otra vez hacia la boca, o sea, otra vez no, sube hacia la boca, se remastica, se reinsaliva y lo redeglute, y ahí recién ya está como más preparadito, más degradado para pasar después al omaso y al abomaso. Pero ese es el mecanismo de rumia. O sea, ese es el por qué el bicho es rumiante. O por qué. Sí, porque es la rumia. Que otro que es particular de ellos, no lo tiene un caballo, no lo tiene un cerdo, son particularidades de este animal. Y después, para entrar en un desarrollo más fino, sí o sí tenemos que saber que la rumia se desencadena por un reflejo, que siempre lo preguntamos, se llama una inspiración a glotis cerrada. ¿Se acuerdan la glotis? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, Sí, era la que impedía que se fuera por la faringe el alimento y se asfixiara el animal. no por la faringe, sino por la laringe. Laringe. Porque la faringe sí es la región faríngea. Claro, el alimento sí pasó por la región faríngea. Ese era el órgano que estaba compartido por tanto por respiratorio como por digestivo. Entonces el alimento sí pasa por la región faríngea, pero no por la laringe, sino es faringe y esófago. La epiglotis tapa la laringe. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí. Bueno, Profe, tengo una duda. Sí, vamos. ¿El tema de la regurgitación es del rumen y del retículo o puede ser solo del retículo? Ahí voy. El retículo es como que comanda, y entonces dice, bueno, a ver, este alimento que todavía no está muy procesado, lo voy a mandar a rumiar, a remasticar de nuevo. ¿Sí? O lo voy a mandar al rumen a que se siga macerando. O cuando ya está todo listo, lo voy a mandar al omaso. En realidad es el propio retículo y parte del rumen, porque es toda una cavidad que se llama cavidad rumino-reticular. Algunos autores lo toman como dos cavidades, retículo y rumen, y otros lo toman como toda una unidad funcional rumino-reticular. Claro, porque yo había leído que era desde el retículo que volvía a la comida. Sí, exactamente. Entonces, podemos decir desde el retículo o de la primera parte del antro ruminal. No importa, esa primera parte del retículo o primera parte del rumen, como les digo, porque algunos lo toman como toda una misma unidad. Pero entonces es que escuchen esto, hace una inspiración a glotis cerrada. Escuchen esto, hace una inspiración a glotis cerrada con movimientos de paladar blando, etcétera, pero genera una presión negativa adentro del tórax. ¿Se entiende? Entonces se abre el cardias
y el alimento es como, por decirlo, es como chupado desde el retículo hacia el esófago, como si fuera el émbolo de una jeringa. Porque si no, eso es lo más importante de la rumia, cómo se genera el estímulo fisiológico. Porque ¿qué va a decir la vaca? Bueno, ahora de la nada voy a subir el alimento para remasticarlo. No, el retículo está como muy ventral y la cabeza del bovino está como muy allá arriba, tiene que subir. Y sube por esa presión negativa que se genera adentro del tórax. Entonces, como las cosas van de mayor presión a menor presión por lo general, se abre el cardias y sube el alimento desde el retículo hacia el esófago. Se los resumo así porque es más detallado, pero bueno. Después se remastica, se reinsaliva y se redeglute y listo. Y ahí terminó la rumia. ¿Está bien? Sí, Sí. Bueno, ahí está todo más desarrollado y en el apunte está re bien explicado. La cuestión es que ya lo masticó, listo, llegó al rumen, al retículo de nuevo, y el retículo dirá, Que le falta, las fibras están muy largas. está muy larga, lo volvamos al ciclo simple porque se alterna el ciclo de mezcla con el ciclo de rumia, se va alternando. O cuando ya está todo listo, dice, bueno, ya está todo listo, se abre el orificio hacia el omaso, que es muy, muy pequeño, y pasa lo que ya está como muy macerado, y chau, y lo que pasó hacia el omaso, listo, ya no vuelve para atrás, sigue hacia el abomaso. Y listo, es que en realidad eso es todo lo más importante de... Ahí después vuelve a repetir, Sí, ¿viste? acá van a ver lo que es la diferencia entre lo que es el tiempo de pastoreo Detalles. y el tiempo de rumia, digamos, pero básicamente son 8 horas de sueño, 8 horas de comida y 8 horas de rumia, ¿sí? Lógico que es En un animal. alternado, van comiendo, Va rumiando. van comiendo, van rumiando, y también depende, mucho depende del día, depende de la comida. Si el alimento es muy, muy digestible, no van a rumiar tanto. No. Si es un rastrojo, A grandes rasgos es 8 yo, claro, básicamente. Pero dependiendo, como dice Vicky, de todos esos factores. Si es un alimento que no hace falta, que tiene fibras cortas y que es muy digestible, claro, ¿para qué lo van a estar rumiando tanto? no tiene Si sentido, ¿sí? Y también acuérdense de los sensores estos que yo les decía en el rumen y en el retículo, son los que comandan la rumia y la remasticación del alimento. Claro, ¿sí? pero es vía nerviosa, o sea, es vago-vagal, va por un nervio que se llama vago, pero no les quería hacer como tanto lío. Llega a los centros nerviosos y se llaman centros de las rumias. Existe el centro del hambre, el centro de la saciedad, existe el centro de la masticación. El centro cívico. No, en serio, son Ah. todos centros en el bulbo raquídeo, que comandan el centro de la respiración, todo, que comandan y dicen, bueno, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer lo otro. No es el centro cívico. Bueno, hay detalles para que lean más. ¿Ves? Microorganismos, bueno, pero son muy... Donde se ubican, es a modo de interés para que ustedes lo lean y lo entiendan, ¿sí? Pero básicamente bacterias, protozoos y hongos. En el apunte también detalla. Nosotros no queremos que se sepan exactamente el nombre de cada bacteria ni nada de eso, sino lo que sí queremos que sepan, por ejemplo, lo Miren que esto, sí miren. queremos que sepa es el rango fisiológico. Exacto, el pH. Eso sí, Esto sí. Miren qué interesante esto, que el animal, el neonato, digamos, el Eso recién sí. nacido adquiere por agua, suelo, forraje, las bacterias, lo que les decíamos nosotros. Cuando nace, digamos, empieza a adquirir bacterias. Que se Una transforma parte- de lactante a... Claro, una parte, digamos, como les decíamos, por el calostro, y otra parte por la mayor cantidad por el calostro, y lo demás por el alimento, por el agua, de la zona y del lugar, ¿sí? Entonces ahí se empieza a transformar de lactante a rumiante. Es como que entre la leche va picando un poco de pasto y va comiendo las dos cosas. Nada más que llegado a un determinado momento ya no toma más leche y come solamente pasto. Pero hasta que se desarrolla es un periodo de tiempo, no es de un minuto para otro. No. Es un periodo. Bien, todo lo de los AGB, Exactamente. bien. Protozoarios y hongos, Que ¿cuál es también la son muchos diferencia? detalles. Fíjense, el porcentaje en hongos es de un 8%, en protozoas es un poco más bajo.
Y ahí están las condiciones que decíamos de importancia. Esto sí es importante que lo sepan. Que sí o sí tienen que tener condiciones de todo ese medio, porque si no, no funciona bien. Cuando el rumen no funciona bien y se para, que se llama la atonía ruminal, el bicho se muere literalmente. Es más, en el apunte dice, la rumia es un signo de salud. Tienen que moverse, la motilidad del rumen es un signo de salud. Entonces, para que esté todo ok, tiene que darse todas esas condiciones. El aporte constante de sustrato, que tiene que ser un ecosistema abierto y continuo, abierto porque siempre está recibiendo alimento, y continuo porque a la vez que recibe también está evacuando. Tiene un aporte constante de sustratos, tiene un tiempo de retención, que eso implica el proceso de mezcla y de degradación del alimento. Es un ¿Te medio... acuerdas? En nutrición después, ven el tiempo de retención y la tasa de pasaje. Sí. ¿Viste todo eso? ¿Cuánto se retiene un alimento? ¿Cuánto tiempo se demora en pasar? Bueno, no importa. Es un medio acuoso también, obviamente. Así líquido. Fundamentalmente en anaerobiosis no hay presencia de oxígeno. ¿Sí? Era dióxido de carbono. No hay oxígeno. Bueno, tiene una molaridad normal de 230 a 340. El pH básico, ¿sí?, de entre 5,8 y 7, ¿sí? Pero ahí está. Claro, ahí con respecto al pH, lo que más nos interesa de que sepan es que las bacterias, para no aprendernos como de memoria cada nombre de cada una de ellas, porque la verdad que eso es una locura, lo que sepan es esto. Aquellas que desdoblan almidón se llaman amilolíticas, la palabra lo dice. Las que desdoblan celulosa se llaman celulolíticas. Las que desdoblan proteínas, proteolíticas, las que así. Sí. Bueno, pero ustedes sepan que las que degradan, mejor dicho, el almidón se encuentran en un pH menor, más o menos 6,5, que las que degradan lo decía en el coso anterior, a ver. Ahí, ¿ves? Ahí dice. Alguna bibliografía dice 5,8 a 7 y otras de 5,5 a 6,9. Pero las amilolíticas funcionan a un pH menor que las celulolíticas, que funcionan a un pH un poco más alcalino. Bien. En términos generales, con que sepan eso es suficiente. Detalles. ¿Sí? Obviamente que necesitamos para obtener el pH ruminal y la rumia. Eso es fundamental porque mientras más rumia, más saliva. Que haya saliva para neutralizar los ácidos del rumen. ¿Sí? Y de los productos del rumen. Obviamente que haya eructación para eliminar todo lo que es gases y acidez del medio. Y sí. Que haya absorción de ácidos grasos volátiles porque es el motor, digamos, del animal. Y que esté presente la flora ruminal porque sin ella no se podrían degradar los alimentos. ¿Sí? Ahí están los ácidos grasos volátiles. Acético, propiónico y butírico. Sí, obviamente acetato, propionato y butirato en la fórmula de los 4 carbonos. Pero es acético, propiónico y butírico. Y cómo va variando a medida que aumenta, digamos, hay una flora celulítica activa, amilolítica activa, es decir, que está presente más más almidón. El almidón, claro, cuando se... O más, ¿cómo? O está en una flora más ácida, digamos, que haya más lignina, por ejemplo, en el medio. Claro, por ejemplo, ahí dice que la flora amilolítica, que es la celeste, porque cuando se desdoble el almidón, sí, el producto fundamental es propiónico, por eso va aumentando, claro, la línea de puntos acá, azul. Acá ven. ¿Ven? Y el verde, no sé por qué, pero la celulolítica, cuando se desdobla la celulosa, básicamente se produce el ácido acético. Exacto. ¿Y cuándo está más presente? La flora celulolítica está más presente cuando aumenta el acético y con un pH de 6, de 7 más o menos, hasta 7, hasta 6,5 más o menos. ¿Sí? Y en el revés, en el ácido láctico va a estar más... En un pH menor, exactamente. Es así, en términos generales, las que desdoblan celulosa, como producen más ácido acético, exacto, en términos generales, y las que desdoblan almidón producen más ácido propiónico. O sea, como producto, claro, como producto final de la digestión, eso es lo que está mostrando esa imagen. ¿Estamos? ¿Se durmieron?
Sí, profe. Sí, profe. Profe, Obviamente acá la producción de saliva también tiene que ver, un poco de detalle. Sí, dígame. en el rumen, ¿en dónde era donde se producía, digamos, la falla que se acumulaba demasiado gas y había que hacer la punción para liberar la presión? Bien, Eso, sí, ahora lo vemos, es en una porción, ¿vieron que los gases se distribuyen en la parte superior? superior, obviamente, en una capa bien dorsal. ¿Vieron esto? Sí. Bueno, Sí. ahora vamos a ver una foto a donde, si uno hace la punción, En la fosa de lijar. en la fosa de lijar, como dice David, en la fosa de lijar hace la punción en esta zona, por eso permite que salga gas, ¿sí? Y un poco de líquido, pero no hacemos la punción acá porque ahí, olvídense, es como pinchar un globo en la parte de abajo, digamos. No, en la fosa de lijar, que yo les voy a dar los límites anatómicos y ustedes lo van a ubicar en el animal, que es un triángulo que está, ustedes escuchen esto y después lo buscan. Anótenlo, un triángulo en el lado izquierdo del animal, que se llama fosa del hijar, así, que ese triángulo tiene como límite dorsal, escuchen esto, las apófisis transversas de las vértebras lumbares, como límite craneal, la última costilla, como límite caudal, la tuberosidad coxal. ¿Se perdieron? Dibujen, ¿Puedes repetirlo? Dibujen ese triángulo. Este límite dorsal son las apófisis transversas de las vértebras lumbares. O sea que por debajo de las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Hay que mostrarles un dibujo. El límite más craneal del triángulo es la última costilla. Y el límite más caudal del triángulo es la tuberosidad coxal. Hay que mostrarles un dibujo. Luego lo vemos. Bien. ¿Se entiende eso? Ahora vemos Vemos un dibujo. Ahí está, mira. A ver acá, mira. Sí, fosa del lijar izquierdo. Mira este triángulo. Ahí está, mira. Joya, justo lo encontramos. Señalale el límite dorsal. Mira, ¿cuál es el límite dorsal? Dijo Vicky. La apófisis transversa de las vértebras lumbares como límite superior o dorsal, ¿sí? ¿Viste el triángulo? Exacto, como límite más craneal sería la última costilla que está acá. Ahí está. ¿Ven cómo está la costilla acá? ¿O se la imaginan? Sí. Y el límite más caudal acá es la tuberosidad coxal. Ahí. La punta del coxal. La punta claro, de la cadera. La punta la entrada de la pelvis. Ese triángulo es donde va el trócar. Bien. Está muy chiquito, dibujadito ahí. Sí, pero a ver si hay otra. No hay. Bueno, después las patologías bien. esas. Esto de timpanismo es básicamente un comportamiento. Hay un video que yo se los voy a subir de lo que es el timpanismo, pero yo se los comenté. Sí. Se los comenté y les dije cuál era la principal causa del timpanismo y cómo se actuaba, digamos, en ese caso, que es algo muy frecuente y se actúa de esa manera, con el trocar, haciendo una punción en el triángulo de lijar. Sí, se llama hueco de lijar o fosa de lijar, que es lo que decíamos del lado izquierdo. Imagínense que le están clavando ese trocar del lado derecho, ni en Pepe lo van a salvar, dicho ni por nada del mundo. Un trocar es una herramienta básica. ¿Cómo se llamaba la fosa? ¿Fosa cuánto? Del lijar. Fosa de lijar. I-J-A-R. Gracias. O hueco. O hueco de lijar. Sí. I-J. Y acuérdense que está del lado izquierdo del animal. Claro, ¿ves? Es más, ahí está. Si imagínate si le clavaran así bien, del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? El animal, ahí está, miren, fosa de lijar izquierdo. Ahí lo tienen. Ajá. El animal básicamente aumenta la frecuencia respiratoria porque la panza o el rumen le está obstruyendo y le está apretando lo que son los pulmones. Claro, sí. Hay una defecación y emisión de orina frecuente porque el animal se siente inflamado, se siente hinchado, no sabe qué le pasa, entonces tiende a evacuar, básicamente. Hay un movimiento de la cola frecuente. Está como un globo que patea, va a explotar, se siente incómodo, ¿sí? Obviamente, si esto aumenta y no se hace la punción, el animal obviamente tiene un colapso cardiovascular y muere porque el corazón se empieza a apretar, digamos, y deja de latir, básicamente.
Bueno, ahí también es otro que se llama así, pero no es la acidosis. Ahí tiene un poco de un timpanismo por granos, que en realidad no es timpanismo, sino es acidosis. Obviamente, al aumentar el consumo de granos, aumenta la acidez del rumen. Es lo que decíamos recién, porque cuando hay muchos granos hay mucho almidón. Exacto. Y si también hay mucho almidón, hay mucho ácido láctico. Y ácido láctico, y es una bajada del pH muy abrupta. Entonces baja mucho el pH, la capacidad de las bacterias de asimilar ese almidón es muy baja con respecto a la ingesta. Entonces, obviamente, baja el pH, ese pH baja de 5,5 a 4, a 3, y hace digamos, la degradación de las paredes del rumen, digamos. Sí, es como agregarle, no sé, se sale el epitelio. ácido a la piel, digamos. O sea, básicamente eso pasa. Empieza a despegar y se degrada. Eso se desnaturaliza. Claro, si le damos los granos como de golpe sin previo acostumbramiento. Bueno, lo mismo pasa con las proteínas, también para que lo lean. Ahí habla todo el detalle, igual que en el apunte, cómo se produce toda la digestión del carbohidrato, de las proteínas, de los lípidos, pero esto hacemos como una mención así muy, ¿cómo les diría? Muy general, porque en realidad en nutrición se habla toda una clase de digestión de carbohidratos, toda otra clase de digestión de proteínas, toda una clase. Por eso nosotros acá directamente le damos como una filmina en realidad de cada uno, y bueno, y ahí ya después están el resumen, claro, la anterior es el resumen, no, del nitrógeno no proteico, está bien. La otra, esta. Ese es el resumen, es de la digestión en el rumen, que dijimos, los hidratos de carbono ya sabemos, son solubles e insolubles. Si no lo saben en nutrición lo van a saber, porque los solubles son los contenidos celulares y los insolubles son los de la pared. Estamos hablando de hidratos de carbono a partir, no es que se va a comer una planta. No es que se va a comer una factura o una semita, la vaca, ¿no? Seguimos, ¿no? A partir de las paredes celulares de la planta, de la hoja, de lo que está comiendo. ¿Sí? Sí, profe. Ellos tienen de pared celular de hojas que yo, digamos, se supone a esta altura. Entonces, de una planta X, lo que estamos diciendo es que los carbohidratos solubles son los que están adentro del contenido celular, que esto también después en nutrición se ve bien, y los que están en la pared se llaman más insolubles o hidratos de carbono estructurales. Bueno, en definitiva, cualquiera de ellos son los que va a digerir la bacteria, y ahí repetimos, el producto final son los ácidos grasos volátiles, ¿ven? Ahí hay una flecha, estamos repasando, acético, propiónico, butírico. Otro producto final, dióxido de carbono y metano, ¿ves? Y de proteínas, los productos finales, bueno, los aminoácidos, el amoníaco, también los AGB. Sí, de los 3 metabolismos hay AGB, o sea, ya sea de proteínas. Y obvio, porque en realidad es la glucosa, es la energía de ellos, o el mayor porcentaje de la energía. También tienen glucosa, pero en menos porcentaje que nosotros. Ahí están ¿cuáles son? Acético, propiónico y butírico, ¿sí? Y después el destino de cada uno de ellos. Y la fuente de donde se producen. Los lípidos también, ¿sí? Para que lo lean y sepan de dónde vienen. Y en el apunte, como les digo, está re bien. O sea, perdonen que les insista, pero en realidad el apunte está muy bueno. Y acá está un poco de anatomía de lo que le agregamos acá para que lo tengan un poco más claro. Sea, básicamente, ¿cuál es la función del librillo del omaso? Una vez, ¿cuál es la anatomía? Es decir, contiene 100 láminas y papilas. ¿Cuál es la función que tiene? ¿Sí? Y cuál es la capacidad que tiene el bovino. ¿Sí? Mira, una vez que en realidad, para retomar un poco, hagan de cuenta que ya supimos todo esto de la digestión microbiana, o sea, ya se produjo toda la fermentación, todo el movimiento, el ciclo de mezcla, ciclo de eructación, ciclo de rumia, todo, todo, y pasó al omaso. En el omaso, es lo que decíamos recién, ya está. Quedó ahí, y lo único que hace el omaso con esas hojas, como hojas, claro, absorbe los líquidos, o sea, como que no tiene tanta importancia, absorbe los líquidos y nada más. Y lo sí importante es que cuando pasa al abomaso, acá comparan con un mono cavitario.
Entonces, acá, cuando lleguen acá, se ponen a comparar con el estómago del cerdo que vimos recién. Dijimos que se secretaba ácido clorhídrico, pepsina, ¿se entiende? Porque el abomaso es el equivalente al estómago verdadero de nosotros, del caballo. Por eso otra vez vuelve a repetir, segrega ácido clorhídrico, pepsina, y obviamente todas las bacterias y todo esto que viene del rumen se tiene que digerir, porque si no, ¿de qué sirve todo lo que elaboraron las pobres bacterias que si no se digieren en el abomaso? ¿Ves? Se digieren bacterias y protozoos del rumen, que en su contenido tienen la proteína y tienen todo, y el pH es de 2 a 3, y actúa, bueno, como un estómago verdadero. Eso es lo más importante en realidad, que el estómago es igual que sería como del chancho. Lo que tiene como de importante es que va a digerir todas las bacterias y protozoos que vienen desde el rumen. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, igual ya termina, porque en realidad lo más importante es eso. No pasa con este, pasa con este. Con la rueda. ¿Ve? Y después el intestino es igual que lo que ya hemos visto anteriormente, por eso dice, no presenta mayores diferencias con el herbívoro no rumiante. Miren lo que dicen, herbívoro no rumiante, no hay tanta diferencia. Salvo que tiene un menor desarrollo, porque el intestino en la vaca no es tan importante, y menos el intestino grueso, y ahí les voy a retomar lo que decíamos recién. El intestino grueso en la vaca no es tan importante. ¿Por qué? Porque todo el trabajo ya lo está haciendo el rumen. Sin embargo, en un conejo, lo que decíamos recién, y en un caballo, en donde su estómago es como poco importante, todo el laburo de cuba de fermentación, colon y ciego, o sea, el intestino grueso. Entonces estamos retomando lo que dijimos recién. Esa es la gran diferencia. La cuba de fermentación en los rumiantes es rumen, en el conejo es ciego y en el equino es colon. Listo. Perfecto. Hermoso, un resumen divino. Para que sea así como más porque si no se hace mucho lío. Es cuba de fermentación. Listo. Ahí está lo mismo que decíamos recién de cómo se va desarrollando. Sí, cómo va aumentando de tamaño lo que es, fíjense lo que es el abomaso. Joven, sí, lo que primero tiene un 70% de abomaso, obvio, un 30% de rumen, y después cambia. Un 60% de rumen y un 40% dividido entre retículo, abomaso y abomaso. Poneme un segundo, les quiero decir una cosa. Poneme un segundo un puntero. Eso les quiero decir. ¿Cómo era? Acá no sé si... no, claro. Con la manito. Herramienta... algo que marque con rojo, así, ¿no? Hay un poco, no importa, dame, mire. Pero algo que marque con rojo, ¿no? No, bueno, tampoco, ahí no lo tengo hecho. Miren, no importa, dame con la mano. Acá, obviamente que esto es de un ternero. Todo esto es un rumen como chiquito y un abomaso grandote, el esófago, el omaso y el retículo. Entonces, lo que les quiero decir acá, ya que estoy, esto del surco gástrico, o de la gotera esofágica, se llama así, es cuando el ternero toma la leche, síganme la mano, llega por el esófago, obviamente porque han tragado la leche, pasa al retículo y pasa directamente acá al omaso y después al abomaso. Parece loco, pero se saltea el rumen, porque si no la leche la agarrarían las bacterias, que todavía no hay tantas bacterias, pero ¿qué pasa? La leche se tiene que ir derecho, tal cual sea un monogástrico cualquiera, se tiene que ir derecho al estómago de verdad, para que se pueda digerir, digamos, la proteína, que es la caseína fundamentalmente, y la lactosa de la leche, y el animal lactante se pueda alimentar, porque si toda la leche en definitiva se va para el rumen, la fermentan y es como que se pierde. Entonces, lo que quedó de la clase pasada que decíamos se llama surco gástrico o gotera esofágica, es así. Desde el esófago viene por acá un surco, internamente obviamente, retículo, omaso y abomaso. Es como si fuera un canal que cuando va la leche se cierra,
y queda un tubo, literalmente, y llega la leche al abomazo. Ese es el surco gástrico. Listo, está más acá, mira. Ah, pero lo tendríamos que estar como achicando. Después hay muchos, fíjate si se ve otra foto. Bueno, eso es en el ternero, ya está. Tamaño real pone. A ver, Ahí está abierto, pero bueno, es como que no se va a ver tanto porque es la mucosa. ¿Ves cómo está? Sí, es Es un canal. un canal. En realidad que es como una cuneta, o sea, Sí. labios, y después se cierran y forman un tubo para que la leche pase Espectacular. derecho. Para que no se... Sí, Que no se fermente. Sí, para que no se fermente, totalmente. Bien, Bueno, y ahí está la transición básicamente cómo pasa. de un lugar. Dictar, ¿Ves? Mira, dictar más bacterias más protozoos. ves que por ejemplo en Al un... principio, mira, la fuente de energía es la glucosa, cuando es ternero recién nacido, Y- después empieza a hacer la transición glucosa más AGB y Y termina en después- AGB. Abomazo más rumen, retículo, rumen y abomazo. Biomaso. Es la Ahí está. comparación Líquida y cómo va Perfecto. cambiando. Ah, y ahí está lo que preguntaban. A ver, sustancias con efectos sobre el desarrollo en la... Ah, no era eso. No, ahí termino. Ahí está el pasaje. Y nada. Pero los apuntes están muy, muy buenos. Y sí. Bien. Eso es todo. ¿Hay que repetir algo? Estamos. Hola. Sí, profe, estamos bien. Genial. Bueno, chicos, bárbaro. ¿Están medios perdidos o se entendió más o menos? No, se entendió. No, se entendió. Se tiene que volver a leer, pero se entendió. Sí, la idea es que ustedes lo lean y Las clases se y las cualquier subimos. duda nos avisen. Nosotros vamos a subir las clases ahora. La clase esta voy a subirles un video, 2 videos que hay explicativos Re y les buenos. voy a poner en PDF unos apuntes que están buenos para que lean, se saquen las dudas, porque es más práctico en ese apunte que hemos encontrado ahí. Sí. Miren, ahora quedamos en que el martes el trabajo práctico de la unidad 1 y 2. ¿Bien? Todavía el sistema digestivo voy a ver si se los puedo acomodar en esta semana, pero lo que sí o sí, el trabajo práctico, unidad número 1 y 2, para no más del martes, lo tengo anotado, 13 de octubre. Y nos ponemos en contacto vía mensaje por el tema del parcial. Sí. Porque acuérdense que el lunes que viene, como es feriado, bueno, no nos vamos a ver así en una clase,